El mundo está mirando dos cosas, los Juegos Olímpicos y por otro lado, quienes estamos en el barrio americano, estamos mirando espantados, horrorizados, sin poder creer lo que pasa con el pueblo venezolano. Los que están acá están realmente desahuciados, como diciendo, no nos sacamos nunca más este lastre de encima, esta opresión, esta pata dictadora. Y obviamente que las escaladas siempre son, la apuesta es el doble. No contento con lo que sucedió, Nicolás Maduro, por supuesto, redobla la apuesta, sale con todas las calles a disuadir, a persuadir, y también con sus fuerzas oficiales y no oficiales, hasta prometiendo meter preso, en voz de Jorge Rodríguez, por ejemplo, quien es presidente del Congreso chavista, arremetiendo contra la líder opositora y el candidato que fue víctima justamente del fraude en las elecciones. Así como estos puntos que yo digo, después la escalada es diplomática. 3 días para que, por ejemplo, la gente que está allí en Embajada Argentina tenga que volver echada por el régimen de Maduro, y otros países que se proclamaron, por supuesto, en contra de cómo fueron llevadas a cabo las elecciones y cuál fue otro fraude, creo que el más grande de la historia. Quiero conocer la mirada de Marcelo Biasati, que es analista y periodista, profesor en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador. Marcelo, ¿cómo va? Sebastián Shapiro lo saluda aquí en Duplex, en LU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. ¿Qué tal, Sebastián? Creo que hay cosas que se caen de Maduro. Justamente, de ¿no? Maduro, Justamente. Todas las trabas para votar a la diáspora del pueblo venezolano, ¿no? Cuando hablamos de diáspora estamos hablando del 25% de la población, que no es un dato menor. Estamos hablando de casi 8 millones de venezolanos, la última cifra, que se fueron del país, no solamente por la condición económica, sino básicamente por el tema del clima político. Y de esos que estoy hablando, de 7.700.000, habilitados para votar, para participar en estas elecciones, 69.000, según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Entre otras cosas, un pasaporte de $400 a quienes lo tenían que renovar, el tener que estar con mucha antelación, notarse y cerrar el registro para pedir que otros venezolanos que podían tener el pasaporte pudieran cumplir con su derecho cívico. Y lo previsible, y bien usted marcaba, el doblar la apuesta. El doblar la apuesta aparece en la teoría de los juegos el dilema de la gallina. Al irracional, el racional se corre para no tener problemas, y el irracional gana. Esto es el dilema de la gallina, como dos autos que van en direcciones opuestas, tiene que pasar por el mismo puente, quien gana, el irracional. Tal cual. Marcelo, quiero hacer un punto acá porque tenemos un tema técnico que me gustaría solucionarlo. Vamos a volver a llamar para que su alocución sea más limpia, porque se está como, nosotros escuchamos como una fritura, y el público también. Usted seguramente me escucha muy bien, pero nosotros no. Me aguarda unos segundos, lo vamos a volver a llamar de la producción y enseguida continuamos. ¿Puede ser? Gracias. Ahí estoy en comunicación con Marcelo Biasati, que es analista y periodista, profesor en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador, hablando sobre lo que habla el mundo, las elecciones en Venezuela, que los números ya cantan por sí solo, y como dijo comenzando la nota, se caen justamente de Maduro, como no dando a entender, ni por propios ni extraños, cómo el oficialismo tiene, obviamente, la caradurez de elegirse como la fuerza ganadora, cuando por supuesto la oposición asegura que ganó las elecciones. Ahí estamos de vuelta, Marcelo, gracias. Sí, bueno, tratando de redondear algunos puntos eran previsibles, pero no tan dinamizados como lo que está ocurriendo hoy en Venezuela. Que iba a haber protestas de la oposición, sí, se esperaban, no de la violencia que están teniendo. Que iba a haber mayor aislamiento internacional a razón de cómo se está manejando el régimen de Maduro, también. No estaba quizás en el análisis
lo que ocurrió, donde quien redobla la apuesta es Venezuela, haciendo que se retiren rápidamente los embajadores de un arco político latinoamericano que va desde Milei a Boric, donde todos los países, 7 países latinoamericanos, son prácticamente invitados a salir rápidamente del territorio, donde también Europa se está pronunciando, ya lo ha hecho España, lo está haciendo, lo hizo Alemania, y hoy hay una reunión muy importante, que es la reunión que tiene el presidente Biden de los Estados Unidos con Lula da Silva. Y un poco, desde el punto de vista de la seguridad, siempre se tuvo la idea de incorporar a Brasil en el Consejo Permanente de Seguridad de las Naciones Unidas como la gran potencia hemisférica del hemisferio sur. Que, aún de signos después opuestos, Biden tenga una reunión por el tema de Venezuela con Lula que ya ha marcado la posición en cuanto a los resguardos, donde todo un continente quiere básicamente la transparencia democrática, y cada vez está más solo quien sabe que después de esto va a quedar sumamente solo y sumamente aislado, pero también el problema del aislamiento va de la mano con que no hay que romper los puentes para tratar desde la vía diplomática de poder darle transparencia al proceso y especialmente a la representación política y la manifestación de la oposición. Estados Unidos tuvo una conducta dual. La conducta dual, si ustedes recuerdan en la prensa internacional, hace 3 años Maduro formaba parte del grupo del terror, el grupo del horror, donde aparecía Irán, donde aparecía el líder norcoreano, y de repente nada. ¿Por qué? Porque Estados Unidos necesitaba el petróleo de Venezuela, básicamente para su campaña de Ucrania. Ahora bien, la historia es hasta la situación de Venezuela ante el clima y la oposición del resto de los países latinoamericanos, que cuando hablo de oposición del venezolano de la diáspora. Marcelo, ¿usted tiene la chance de, si hay una ventana cerca, de correrse hacia ella para ver si mejoramos un poco la señal? Sí, yo estoy tratando, lo que pasa es que... ¿Usted está con manos libres? No estoy con manos libres, bueno. Para nada. Ni con auriculares, no, tampoco. No. A ver. Ahí está. A ver. Espérame un segundito. Sí, cómo no. A ver, ¿usted me escucha mejor ahí? Sí, hay un poquito mejor. Bueno, Marcelo, sí. Entonces la situación es, hay un creciente aislacionismo internacional de Venezuela, esperemos que no aumente la violencia interna, que no se pretorice la sociedad venezolana, tampoco algunos que impulsan a que haya una salida por parte de los militares a la situación de Maduro, porque es entrar en una dinámica que el continente quiso dejar afuera y desterrada. Ahora, la situación obviamente es muy angustiante, estamos ante una situación que no sabemos cómo va a desembocar, y sin duda el diálogo que está teniendo Biden con Lula da Silva en este momento es crucial para ver cuál va a ser la reacción del continente todo. Uh-huh. ¿Cuáles son los 2 escenarios que se imagina a la postre de esta reunión crucial entre Biden y Brasil? Estos 2 jugadores importantísimos, bueno, Brasil como representante mayor de Latinoamérica y los Estados Unidos por todo lo que representa. Escenario, Perdón, y además un segundo elemento. Sí. El país con mayor frontera común con Venezuela es Brasil. Claro, exactamente. Esos socios no estratégicos, geopolíticamente es estratégico. ¿Cuáles son los 2 escenarios que se vislumbran dentro de una charla, dentro de lo positivo y lo negativo? A ver, vamos a tomar los puntos extremos. Los puntos extremos es que haya un golpe cívico-militar en Venezuela. Ya le fue mal a todos los golpes cívicos militares y no creo que haya la densidad
de elementos de protesta en las Fuerzas Armadas venezolanas. El otro tema, el más extremo, puede llegar a ser una intervención internacional de la OEA, a lo cual tendría que haber consenso de todos los países para esos, y también sería uno de los panoramas extremos por un punto. Y el tercero es el aumento, quizás a muy corto plazo, como la salida más rápida, el crecer de las sanciones económicas. Ahora, las sanciones económicas, más allá del régimen de Maduro, lo que produce es un efecto sobre el pueblo, sobre el pueblo venezolano. Si usted me dice lo que pasa ante esta situación, seguramente en el otro extremo es que al impedimento del alzamiento de la voz, esto es muy interesante, porque fue el muro de Berlín. Cuando se impidió alzar la voz, la única salida, la única otra posibilidad que se tenía en Alemania, de la DDR, era la salida. Cosa que están haciendo y han hecho y siguen y van a hacer más los venezolanos. Ahora la pregunta es ¿cuándo se junta la voz con la salida de Maduro? Y ese es un proceso que por el momento todavía no están maduras las brevas. Tal cual. Para la revolución, como alguna vez dijo Cornelio Saavedra. Bueno, esperemos que el panorama se vaya esclareciendo y que por una vez en la historia se pueda contar la historia desde lo legítimo y no desde lo irracional, tratando de explicar por qué el aire es esencial para respirar, o tratando de explicar estas cosas que en 2024 no resisten mucho análisis, pero bueno. No, además, plantea como usted lo dice, acá hay un problema enorme entre legalidad y legitimidad. Tal cual. Y básicamente lo que entiende la América Latina, desde un Boric a pasar por el presidente de Colombia, a pasar por un Milei en la vereda opuesta, a poner un Lacalle Pou desde el lado de Uruguay, es que el consenso de toda América Latina es, señores, queremos ver la transparencia. Claro. Si América Latina se quiere presentar, claro. Perdón. Adelante. Es un gesto de salud del continente. Exactamente, por eso iba a decir este concepto. Si América Latina finalmente se quiere presentar como un continente legítimo en todas sus aristas, me parece que este es el último parche o la última mancha que queda por legitimizar, independientemente de lo que uno sabe que es legal o no. Bueno, juntémonos porque este tipo nos está pateando en contra en todo el continente, básicamente, ¿no? Así que bueno, esperemos el desarrollo de los acontecimientos. Ojalá. Marcelo, un placer, gracias por la charla. No, por favor, a usted. Hasta luego. Bueno, Marcelo Biasati es analista y periodista, profesor en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador, hablando sobre las elecciones en Venezuela.